Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20s versus al Samsung A30. Entonces comencemos. Además de su enorme tamaño y volumen, el Samsung Galaxy A20s posee un diseño de aspecto bonito, pero que a la larga es lo mismo de siempre. A diferencia de la parte trasera con corte de diamante de la A30, el dispositivo ofrece una parte posterior lisa, sin patrón y brillante, hecha de plástico que es propenso a mancha de huellas dactilares, por lo cual es recomendable que siempre lo utilices con un protector de goma o de cualquier material. Revisando encontramos que el dispositivo estará disponible en color rojo, negro, verde y azul. Además de todo lo anterior, tenemos que en su parte posterior el encanto es la configuración de la cámara triple, alineada verticalmente como muchos otros competidores, colocada dentro de un borde que sobresale prominentemente y se tambalea un poco cuando se coloca en una superficie plana. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.3 x 77.5 por 8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. En el A20s nos encontraremos con una de las principales diferencias si lo comparamos con sus hermanos, claro está, y es que la ubicación de los botones no se encuentra en el mismo lateral, es decir, por una parte tenemos que el botón de bloqueo se encuentra en el lado derecho, mientras que los de control de volumen y ranura para la tarjeta SIM están en el lado izquierdo. Ya en su parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector jack de 3.5 mm para audífonos. Por otra parte tenemos que el dispositivo cuenta con lector de huellas capacitivo en su parte posterior, el cual a su vez se encuentra alejado de las cámaras traseras, lo que evitará que las manches cada vez que intentas desbloquear el terminal. Este sensor funciona adecuadamente, a mi modo de ver incluso llega a ser más rápido y preciso que los sensores ubicados en la pantalla, los cuales con el tiempo y actualizaciones han mejorado, pero no llegan al nivel del sensor capacitivo, en mi humilde opinión, claro está. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. Para el Samsung A20s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado.
En el Samsung A20s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy A20s viene con un procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506. A pesar de ser un procesador algo lento, el A20s mostró un rendimiento decente durante el uso de leve a moderado que incluyó llamadas, mensajes de texto, escuchar música, redes sociales, películas y video sin ningún tipo de problema. Aunque Samsung no ha pensado este terminal para un manejo agresivo, sin embargo no impide que un usuario utilice un juego que consume muchos recursos. El teléfono apenas sobrevivió a nuestra pesada multitarea, aunque funcionó sin problema en juegos básicos, pero vimos un pequeño problema, pues se retrasó mucho al cambiar de una aplicación a otra, especialmente en medio de una partida de PUBG Mobile. Se apreció en algunas ocasiones lag e incluso el sonido y el video no se sincronizaron en una que otra partida. Pero debemos recalcar que este tipo de juegos de gran demanda solo podrán correr con los gráficos al mínimo, entonces no es un dispositivo tan recomendable para las personas apasionadas por los juegos. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Samsung A20s tiene una batería de 4000 mAh que proporciona una buena duración de esta. En un uso ligero durará un día completo y en un uso general durará menos de esto. En términos de carga, este dispositivo posee una carga rápida de 15 watts que puede cargar hasta el 50% en una hora y tomará alrededor de 2 horas para una carga completa. Con esta batería el dispositivo funcionó durante 9 horas y 11 minutos en nuestra prueba de películas consecutivas. La grabación de video es donde el teléfono desperdicia la mayor parte de la energía. El A20s consumió el 7% de la batería después de 30 minutos de grabación. Para darles una idea, terminales como Xiaomi únicamente gastan el 4% en la misma tarea, algo que de seguro deberán mejorar en sus futuras versiones, si es que llegan a existir. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba, observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. El Samsung A20s tiene un enorme panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, con una resolución de pantalla de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 263. Samsung ha degradado la pantalla de Super AMOLED a una pantalla LCD IPS, como lo dije anteriormente, la cual tiene menos encanto que su predecesora. Curiosamente, el gigante coreano prefirió comprometer la tecnología de la pantalla para intentar mejorar en algo la duración de la batería. Recordemos que el modelo anterior funcionó muy bien
con la pantalla Super AMOLED. Sin embargo, también podría haber sido una medida de reducción de costos, que sería la opción más acertada. La pantalla de este dispositivo nos ofrece una agradable experiencia visual en interiores y decepciona un poco en exteriores, pues siento que le falta un poco más de nivel de brillo para apreciarla adecuadamente este panel. En general, la pantalla ofrece un buen nivel de color, iconos nítidos y texto legible que se puede enriquecer aún más en el área de configuración de la pantalla, en donde podrás encontrarte con una gran cantidad de menús para manejar las mejoras de visibilidad, aunque la experiencia no es tan buena como en una pantalla AMOLED, tal como lo dije anteriormente, pero las películas y los juegos se ven bien con una pantalla de su tamaño. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Samsung Galaxy A20s cuenta con una cámara triple en la parte trasera, que comprende un sensor primario de 13 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8, un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con apertura focal 2.2 y un último sensor de 5 megapíxeles de profundidad de igual apertura focal, junto con un flash LED. La aplicación de cámara predeterminada es fácil de navegar, dependiendo de sus necesidades personales. Si solo te sientes cómodo con el modo foto y video, puedes ocultar el resto en el área de la configuración de la cámara e incluso cambiar su orden también. Samsung no ha hecho ningún trabajo elegante aquí. Las configuraciones de la cámara trasera y frontal capturan los colores naturales y no agregan efectos adicionales en el modo automático. Sin embargo, hay algunos filtros interesantes y modos de belleza disponibles para las lentes frontales y posteriores que pueden resultarte bastante útiles. Al igual que el A20 y el A30s, la cámara del A20s no crea un efecto bokeh impresionante. Los retratos y paisajes carecen de detalles deseados y el nivel de ruido sigue estropeando las imágenes con poca luz y oscuridad, especialmente. El sensor principal es bastante bueno, las fotos no tendrán muchos detalles, pero son adecuadas para un teléfono económico. Las imágenes se saturan como se esperaba y el rango dinámico también es bastante bueno. Las áreas brillantes y oscuras están expuestas bastante bien la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las fotos pueden parecer sobreexpuestas a la luz solar extrema. La cámara frontal del A20s es buena, pero no tan impresionante, con 8 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Al aire libre captura algunos buenos selfies con buenos detalles. El HDR también ayuda a controlar los reflejos. En el interior las imágenes aparecen más suaves y los detalles también se reducen. Y para finalizar, tenemos que el teléfono proporciona desbloqueo facial, que no se encuentra entre los sistemas de desbloqueo más rápidos, pero que sin lugar a dudas se agradece que se tenga. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20s es de 490.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.718 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 132 euros. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A20s le gana al Samsung A30 únicamente en precio. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Samsung A20s en los siguientes aspectos: procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son diseño, botonera, RAM, almacenamiento y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.